Bueno, hermanos, en esta ocasión quiero hablarles acerca del tema Isaac, el hombre que esperaba en Dios. ¿Me pueden ayudar a decir el tema, hermanos? Isaac, el hombre que esperaba en Dios. Otra vez, Isaac, el hombre que esperaba en Dios. Los hombres de fe se forman en las circunstancias más adversas que nos podemos imaginar. Y podemos ver que este fue el caso de Isaac, el patriarca. La formación que él tuvo, su fe, su confianza en el Señor, se desarrolló en circunstancias muy difíciles. Sabemos cómo él, desde que fue niño, sufrió mucho de las burlas de su hermano Ismael. Él también en algún momento de su vida estuvo a punto de perecer cuando Dios le ordenó a su padre que lo ofreciera en sacrificio. Pero en esas circunstancias tan difíciles se formó su carácter, su fe, su confianza en Dios de este varón llamado Isaac. Y él era un hombre, hermanos, que sabía o que supo o que aprendió a esperar en Dios. Y yo creo que, hermanos, si algo necesitamos nosotros también es saber esperar en Dios. Mayormente en estos tiempos que todas las cosas se hacen instantáneamente. Comida instantánea, sopa instantánea. Todo queremos que sea rápido. A los que les gusta el internet, quieren que todo se encuentre rápido, ¿verdad? Y todo queremos que sea rápido. Pero Dios no trata de esa manera con el hombre. Dios no tiene prisa porque Él es eterno. Dios hace las cosas bien hechas, aunque terrenalmente sea tardado, pero Dios tiene su momento y su tiempo. Y una de las cosas que Él quiere, como ya dije, es que nosotros aprendamos a esperar en Él. Amén. Vamos a ver, hermanos, primeramente que estamos hablando de Isaac, el hombre que esperaba en Dios, que supo esperar en Dios. Primeramente vamos a ver nuestro primer punto, que él esperó 40 años para tener a su esposa. ¿Cuántos años, hermanos? 40 años. Ahora hay muchos jóvenes que hay un canto, ¿verdad? Por ahí que canta cierto grupo que tiene el muchacho 16 años y le dice al pastor: pastor, estoy muy desesperado porque no tengo mi esposa, no tengo mi novia. Y le dice el muchacho: ¿cuántos años tienes? 16 años, pastor. Y ya estaba bien desesperado, ¿verdad? Que no podía tener novia. Y podemos ver, sin embargo, hermanos, que Isaac, él esperó 40 años. Él no tenía prisa, porque él esperaba que Dios le diera una esposa, la esposa idónea, la esposa que él necesitaba, la esposa que Dios quería para él. Y yo creo, hermanos, que por eso hay muchos fracasos en estos tiempos. Yo creo que por eso hay tantos divorcios, porque la gente se guía por la carne, se deja llevar por el momento, pero nunca se preocupan por pedirle a Dios una esposa o un esposo. Y por eso vemos que al año o a los meses o a los 2, 3 años las personas ya se están divorciando. ¿Por qué? Porque dicen: me equivoqué, creía que esta persona era la idónea, la adecuada, y no era así. Bueno, él supo esperar 40 años. Leemos lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 25, versículo 20. Dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando tuvo su esposa? 40 años. Y eso que, hermanos, él no la fue a buscar. Y eso que él no la buscó. La Biblia dice que cuando Abraham era un hombre ya avanzado en años, dice que llamó a uno de sus siervos, al más viejo de ellos,
y le dijo que hiciera un juramento a Jehová, que iba a buscar una esposa para su hijo Isaac. Y aquel siervo juró por Jehová que él iba a buscar esposa para su amo Isaac. Y hermano, dice la Biblia que Abraham le buscó una esposa para su hijo Isaac a través de aquel siervo. De la misma manera, hermanos, encontramos aquí una figura muy hermosa, que Dios el Padre busca una esposa para su hijo Jesucristo. ¿Esa esposa quién es? Esa esposa es la iglesia. Todos los que creemos en el Señor formamos parte de esa esposa espiritual que es la iglesia de Jesucristo, su esposa, bendito sea el Señor. Y entonces dice la Biblia que Abraham llamó a aquel siervo y le dijo: ve a buscar una esposa para mi hijo, pero la vas a buscar no de las mujeres de los países vecinos, sino que te vas a ir a mi tierra, te vas a ir a mi parentela, y de ahí vas a escoger una esposa para mi hijo Isaac. De la misma manera, hoy en estos tiempos dice la Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué acuerdo hay entre Cristo y Belial, o qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. Así también Dios manda ahora que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Un cristiano se tiene que casar con una cristiana, y viceversa, una cristiana se tiene que casar con un cristiano. Así que dice la Biblia que aquel siervo salió con sus camellos, pero esos camellos iban cargados de muchos presentes. De la misma manera, hermanos, Dios envió a su Santo Espíritu para buscar una iglesia para Cristo. Y el Espíritu Santo también, hermanos, vino con dones preciosos, los cuales habla la Biblia en 1 Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. También el Espíritu Santo nos da dones a los creyentes. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando aquel siervo llegó a donde le había señalado a Abraham, él se preguntaba: ¿cuál será la esposa para mi amo Isaac? ¿Cuál va a ser esa esposa? Tantas jóvenes que hay, ¿cuál de todas será esa esposa? Y entonces dice la palabra del Señor que Isaac pidió una señal. Dijo: te ruego, Señor Jehová, que la mujer a la cual yo le pida agua y me dé agua para beber y le dé agua a mis camellos, esa es la mujer que tú has escogido para mi amo Isaac. Y cuando él terminó de hablar estas palabras, dice que en ese momento llegó Rebeca. Rebeca llegó con su cántaro al pozo, y dice la Biblia que entonces sacó agua y le ofreció de beber a aquel siervo, y le dio de beber también a sus camellos. Y entonces aquel hombre entendió que esa era la esposa que Dios había escogido. Y entonces dice que la abrazó y le dio un beso y le dijo que ella era la esposa escogida, y le preguntó: ¿quién es tu padre? ¿Cómo te llamas? Y ella le dijo: mi padre es fulano, yo soy fulana de tal, y allá en la casa de mi padre hay también follaje y comida para tus camellos, y hay lugar también para que tú te hospedes. Dice la Biblia que lo llevó. Y dice la palabra del Señor que cuando lo llevó, los hermanos de Rebeca lo interrogaron. Él les platicó el asunto y le dijeron: bueno, vamos a comer. Y aquel siervo dijo: bueno, no voy a comer hasta que yo les diga mi asunto. El asunto es que yo vengo por esta muchacha, yo le pedí a Dios esta señal, Dios me la dio, y yo vengo por esta muchacha para que se case con mi amo Isaac. Entonces dice la palabra del Señor que aquellos varones le dijeron: bueno, está bien, pues espérate 10 días y dentro de 10 días te puedes llevar a la muchacha. Y él dijo: no, mañana mismo me la tengo que llevar. ¿Ustedes se casarían así, hermanas? Jóvenes, que nada más alguien dijera: bueno, sin conocer a alguien te casas con él. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando llaman a esta muchacha, vamos a leer este versículo, vamos a ver este versículo
en Génesis capítulo 24. Vamos a leer el versículo, primeramente vamos a leer el versículo 16. Dice: y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. ¿Cómo era la mujer, hermanos? Virgen. Y era además hermosa. ¿Cómo tiene que ser la iglesia de Cristo también? Virgen. ¿No dice la Biblia que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes? ¿Y quiénes representan esas 10 vírgenes? La iglesia, somos la iglesia. La iglesia tiene que ser virgen y la iglesia tiene que ser hermosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Así tiene que ser la iglesia del Señor. Pero ahora vamos a leer otro versículo de la palabra de Dios, en el versículo 58, cuando los hermanos de Rebeca y su padre le preguntan si ella se iba con aquel varón. Dice el versículo 58: y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Qué valiente esta muchacha. Pero todo era de parte de Dios. Todo era de parte del Señor. Cuando es de parte de Dios, hermanos, Dios acomoda las cosas. Gloria a Dios. Dios pone las cosas y Dios toca el corazón de la persona. Dice la palabra del Señor que cuando le preguntaron a esta muchacha: ¿te vas tú con este varón para casarte con Isaac? ¿Y ella qué dijo? Sí, yo me voy. No lo conocía, nunca lo había visto, no sabía cuáles eran sus costumbres, no sabía si era enojón o si era un hombre amoroso. No sabía si era un hombre generoso o era un hombre agarrado. No sabía si era un hombre trabajador, no lo sabía, pero ella dice que ella decidió irse. Así también, hermanos, dice la Biblia que nosotros amamos a Cristo sin haberle visto. Amén, gloria a Dios. Todavía no hemos visto cara a cara al Señor Jesucristo, pero ya le amamos. Y un día también, al igual que Rebeca, nos hicieron la misma pregunta: ¿aceptas a Cristo en tu corazón? Mira, Él tiene un Padre muy rico allá en el cielo. Él te ofrece la vida eterna, Él te ofrece el perdón de tus pecados, Él te ofrece la salvación. ¿Irás tú a aquel lugar? ¿Te vas a ir al cielo con el Señor Jesús? ¿Lo recibes en tu corazón? ¿Y qué dijimos, hermanos? Sí, yo lo acepto. No solo lo acepto, amo al Señor Jesucristo, porque Él me amó a mí primero, porque Él perdonó mis pecados, porque Él me dio la salvación, porque Él me dio una vida nueva, porque Él me dio vida eterna. Acepto seguir a Jesucristo hasta el día en que Él venga o hasta el día en que el Señor me llame a cuentas. Acepto seguirle, seguirte solo a ti, Señor Jesús, amarte solo a ti, seguir tu caminar. Bendito sea el nombre del Señor. También nosotros tomamos esa decisión de seguir a Cristo. Y nos dice la palabra del Señor, hermanos, que Isaac, cuando ya venía Rebeca con aquel siervo en aquellos camellos, dice la palabra de Dios que Isaac había salido a meditar al campo. Vamos a leer lo que dice el versículo 63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Isaac estaba fuera de su casa, había salido al campo a meditar, había salido al campo a orar, a meditar en el Señor, a pedirle a Dios, a orar a Dios. Estaba meditando en la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que él salió a encontrar cuando vio que aquel siervo traía a su prometida, a la que iba a ser su esposa. Porque en la Biblia no encontramos nunca la palabra noviazgo. En la Biblia no existe esa palabra. En la Biblia habla de que él buscó una esposa, no buscó una novia. Y esto nos hace pensar, hermanos, que el propósito del noviazgo es el matrimonio. Y si alguno no se quiere casar, pues
no tiene por qué andarse preocupando, ¿verdad? Si ya quiere responsabilidad, entonces sí, ya empieza a buscar su novio o su novia. Si ya se quiere casar, pero si no se piensa casar, el noviazgo no es para estar jugando. El noviazgo no es para pasar el rato. El noviazgo tiene un propósito. Es que las personas se conozcan, que se traten para poder casarse, aunque eso es algo nuevo, ¿verdad? En la antigüedad no existía eso. Yo creo que podemos conocer a una persona, incluso siendo amigos podemos conocernos. Pero bueno, los tiempos van cambiando cada día, aunque los principios bíblicos no han cambiado, siguen siendo firmes. Nos dice la palabra de Dios, pues, hermanos, que Isaac salió a recibir a su prometida, a su esposa. De la misma manera, hermanos, la Biblia dice que un día la iglesia será llevada por el Espíritu Santo. Seremos arrebatados por el Señor. Y dice también la palabra de Dios que Cristo también vendrá a encontrarnos en el aire. Eso dice 1 Tesalonicenses 4:3 en adelante. Dice que así estaremos siempre con el Señor, y el Señor, hermanos, vendrá en una nube y dice que nos esperará en el aire para cuando seamos arrebatados, Él saldrá a encontrarnos en el aire. Qué precioso es el Señor, hermanos. Qué preciosa es la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 67, y la trajo Isaac a tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Dice que la llevó a la casa de su madre, a la tienda de su madre, y la tomó por mujer y la amó. Así también Cristo, cuando venga por nosotros en aquella nube y nos reciba en el aire, también nos llevará a la casa del Padre Celestial, porque Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dijo el Señor. Y también, hermano, dice que Él a los que amó, los amó hasta el fin. Dice en el libro de Jeremías: con amor eterno te he amado. Dios nos ama con un amor eterno, y un día nos llevará al reino celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuántos años tuvo que esperar Isaac para tener a su esposa, hermanos? ¿Cuántos? 40 años. Era un hombre paciente. Era un hombre que esperaba en Dios. ¿Cuántas veces usted le ha pedido a Dios algo? ¿Cuál es la petición que usted le ha pedido al Señor? ¿Qué es lo que más anhela en su corazón? ¿Y cuánto tiempo se lo ha pedido? ¿1 año? ¿2 años? ¿10 años? ¿20 años tal vez? ¿30 años tal vez orando por una misma petición? Y a veces desesperamos, pero la Biblia dice que Isaac esperaba en Dios. Él estaba tranquilo. Él no se sentía mal. Él decía: pues un día Dios me va a dar mi esposa. Le pidió a Dios una esposa y Dios se la mandó hasta que él cumplió 40 años. Era un hombre que esperaba en Dios. Pero, hermanos, resulta que cuando Dios le dio su esposa, se la dio estéril. Porque lo que leemos en la Biblia es que Rebeca era estéril. Fíjense, la Biblia nos dice que su madre de Isaac había sido una mujer estéril. Sara fue estéril. Luego Rebeca fue estéril. Y luego, cuando Isaac tuvo a su hijo Jacob, Jacob tuvo una esposa llamada Raquel, que también fue estéril. Las tres fueron estériles. Y si ustedes ven en la Biblia, podemos seguir encontrando casos de que la mayoría de las mujeres de Dios eran mujeres estériles, como el caso de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. La mayoría eran mujeres estériles, pero Dios no las dejó así, ¿verdad? Cuando ellos clamaron a Dios, cuando ellos le pidieron a Dios hijos, Dios les concedió hijos. Porque muchas veces, hermanos, Dios quiere que aprendamos a valorar
lo que Él nos da. Cuando a veces las cosas no nos cuestan, no las valoramos. Un hijo que un padre le da todo. Hasta hay un comercial, ¿verdad? Donde al niño le dan un regalo en una cajota, y el niño después, ¿con qué anda jugando? Anda jugando con la caja en lugar de jugar con el regalo. Así pasa con los niños que son mimados, que los padres les dan todos, los juguetes los tienen arrumbados, no los valoran porque como nunca han carecido de nada, no lo valoran, no le dan el valor necesario. Regálele un juguete, regálele una bicicleta a un niño que nunca en su vida ha tenido un juguete, y verá cómo lo va a cuidar. ¿No es cierto, hermanos? Imagínese una mujer estéril que tiene a su hijo. ¿Cuánto amará a su hijo? Yo creo que si las madres que pueden tener hijos aman a sus hijos con todo su corazón, es inimaginable el amor que siente una madre. Ahora imagínense un doble gozo, una mujer que no podía tener hijos y que de repente los tiene por la misericordia de Dios. Con mucho más amor lo va a criar y lo va a valorar, porque cuando las cosas nos cuestan, las amamos más y las valoramos. Fíjense, ¿cuántos años tardó Isaac para tener a su esposa? Dijimos 40 años. ¿Y cuántos años tuvo que esperar para que nacieran sus hijos? 60 años. 60 años. Miren, vamos a leerlo en Génesis 26, Génesis 25, versículo 26 dice: después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Tenía 60 años Isaac cuando le nacieron sus hijos. Fíjense, hermanos. Pero era un hombre que, como dijimos el tema, era un hombre que esperaba, ¿qué, hermanos? Que esperaba en Dios. Era un hombre que esperaba en Dios. Ahora volvemos un poco antes a Génesis 25, versículo 20. Dice: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer. La mujer era estéril, la mujer no podía concebir hijos. Pero ¿qué hizo Isaac? ¿Se quedó con los brazos cruzados? No. Él ya conocía a Jehová. Él ya sabía cómo Dios había sanado a su madre Sara para que él naciera. Su madre había sido estéril. Y él ya conocía que Jehová podía sanar a las mujeres estériles. Su padre Abraham también en cierta ocasión había orado por todo un pueblo, cuando dice que por causa de su mujer Sarai, dice que Dios cerró la matriz de todas las mujeres en ese pueblo. Dice la Biblia que Abraham oró por todas esas mujeres y las mujeres sanaron y pudieron concebir. Gloria a Dios. Entonces Isaac dice: así como Dios escuchó a mi padre Abraham, así como Dios sanó a mi madre Sarai para que yo naciera, mi esposa, dijo él, mi esposa es estéril, pero yo tengo un Dios grande, pero yo tengo un Dios de poder. Si sanó a mi madre, puede sanar también a mi esposa. Si a mi madre le permitió concebir hijos, también puede sanar a mi esposa. Usted también puede decir, hermano: si el Señor sanó a la hermana fulana, si el Señor sanó al hermano, el Señor también me puede sanar a mí. Porque Él es grande, porque Él tiene poder. Él no hace excepción de personas. Entonces dice la palabra del Señor que Él oró a Jehová y le pidió por su mujer. ¿Cuántas veces hemos oído que nuestra esposa
Se está quejando de un dolor. Y como esposos, ¿qué le decimos? Ay, mujer, tú siempre te andas quejando, siempre te estás muriendo y no te mueres. Así hay hombres, hermanos, que dicen: siempre te andas quejando, siempre dices que estás enferma. En lugar de que digamos: mujer, ¿qué te duele? ¿Qué sientes? Voy a orar por ti. Le voy a pedir a Dios que te sane. Siempre oigo que estás enferma y ya no quiero verte así. Le voy a rogar al Señor que el Señor tenga misericordia de ti y que te sane. Eso hizo Isaac, hermanos. No dijo: pues como tú no me das hijos, me voy a buscar otro. No, dijo: Señor, quizá le diría al Señor: Señor, un día te pedí una esposa, tú me la diste, Señor, pero ella no puede concebir hijos. Ahora te pido que la sanes, así como un día me escuchaste que me la dieras, ahora te pido que la sanes. Permite que mi esposa pueda tener hijos. Eso hizo Isaac, hermanos. Luego dice la palabra del Señor en el mismo versículo 21, dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová. Dios se agradó de aquella oración. Dios escuchó la oración de Isaac porque era un varón que siempre esperaba en Dios. Escuché el caso de un matrimonio, ¿verdad?, que no podían tener hijos, y aquel hombre se buscó otra mujer. Dice: no, tú no me puedes dar hijos, me voy a buscar otra mujer. Se buscó otra mujer. Y bueno, como aquel se fue con otra mujer, la otra mujer se casó con otro hombre. ¿Y qué creen? Que la mujer pudo tener hijos, y aquel hombre que le echaba la culpa a la mujer no pudo tener hijos con la otra mujer. Pensaba que la del problema era ella y el del problema era él. A veces hay injusticias en la vida, ¿verdad? Y vemos, hermanos, que Isaac era un hombre recto. Era un hombre íntegro, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que esperaba en Dios. Y dice la Biblia que cuando él oró, Dios aceptó aquella oración. Porque quiero decirles, hermanos, que bíblicamente no todas las oraciones, aunque fueron escuchadas por Dios, pero no fueron aceptadas por Dios. Como les puedo citar el caso de Caín. Él se presentó ante el Señor, invocó su nombre con una ofrenda. Sin embargo, Dios no se agradó de esa ofrenda, porque Dios conocía su corazón, que no era recto. Tenemos el caso de Saúl, que también ofreció holocausto a Jehová, y sin embargo Dios no lo aceptó. Por el contrario, Dios lo desechó porque era un hombre desobediente. Así que Dios mira también el corazón. Isaac era un hombre temeroso, era un hombre que esperaba en Dios. Dios acepta su oración, y cuando Dios acepta su oración, dice la Biblia que entonces concibió Rebeca, su mujer. Y no nada más le dio un hijo. La Biblia dice que le dio 2 hijos. Porque siempre Dios nos da más de lo que nosotros le pedimos. Ana también le pidió un hijo, y Dios le dio otros 5 más. Dios siempre nos da más de lo que nosotros le pedimos, cuando nosotros sabemos esperar en el Señor. Cuando dejamos que Dios obre, cuando dejamos que Dios actúe, cuando dejamos, hermanos, que Dios nos conteste como Él quiere y cuando Él quiere. Dios, hermanos, siempre recompensa a aquellos que saben esperar en Él. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Usted está esperando en el Señor? ¿Usted está confiando en el Señor? Confíe en el Señor y espere en Él. Acuérdese de Lázaro. Ya tenía 4 días que había sido sepultado, y aquellas mujeres le dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Y el Señor, cuando supo que Lázaro estaba enfermo, en lugar de ir corriendo a sanarlo, al contrario, se fue a predicar. ¿Tenía Dios el control de ese asunto? Sí, pero Dios quería mostrar su gloria. Pero Él sabía de qué manera lo iba a hacer y en el momento que lo iba a hacer. Usted también viene enfermo,
trae alguna necesidad, trae alguna petición y le ha pedido al Señor, pero espere en Dios. Él le va a contestar, Él le va a responder, porque Él conoce su corazón y conoce también su necesidad. Pero deje que Él haga las cosas como Él quiere. Déjelo que Él actúe en su vida. Déjelo que Él obre. Él hace las cosas perfectas. Usted no puede ser más sabio que Dios. Usted no le puede enseñar a Dios, ni le puede decir cómo Él lo tiene que hacer. No, deje que Dios obre y actúe como Él quiere y como Él tiene pensado hacer con su vida. Solamente usted confíe en Dios. Solamente póngase en las manos de Dios. Solamente ponga su petición delante de Dios y dígale: Señor, esta es mi petición, voy a confiar en ti. Y deje que Él actúe y deje que Él obre, y Él obrará como Él quiere. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta hora. ¿Cómo dijimos que se llamaba el tema, hermanos? A ver, todos. ¿Ya se les olvidó? Isaac, el hombre que esperaba en Dios. Otra vez, Isaac, el hombre que esperaba en Dios. Vamos a esperar en Él, hermanos. Vamos a confiar en Él. Vamos a pasar al altar con esa confianza. Y si usted está enferma o enfermo, como lo estaba Rebeca, que era estéril, usted también venga al Señor. O si no es usted la que está enferma y va a pedir por otra persona, venga a pedirle al Señor y espere en Él. Él le va a contestar y Él le va a responder como Él quiere. Que Dios le bendiga. Amén. Pasen, hermanos, los que